Les saluda el diácono Oscar Lopera este miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, 8 de julio del 2020. Hoy saludamos a todos los que llevan el nombre de Aquila o Priscila. Son la memoria libre de hoy. Santos Aquila y Priscila son unos esposos colaboradores de San Pablo, fueron grandes colaboradores de San Pablo en el siglo I. Queridos hermanos, nos estamos acercando al pico más alto de contagio. Es vital el autocuidado, la protección personal, tapabocas, lavado de manos cada 2 o 3 horas y la desinfección al regresar a casa si es que tuvimos que salir a hacer alguna diligencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Consciente de que somos vulnerables, somos débiles, le fallamos a Dios con demasiada facilidad, incluso a nuestros hermanos, y aún fallamos a nosotros mismos. Por eso pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos a ese Padre misericordioso y compasivo, que perdona todos nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy escucharemos la profecía de Oseas en el capítulo 10, versículos 1 al 3, 7 al 8 y el versículo 12. El Salmo 104, y respondemos: buscad continuamente el rostro del Señor. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 10, versículos 1 al 7. Lectura de la profecía de Oseas. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido. Ahora lo espiaré. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen: no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey, como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares, gritan a los montes: cubridnos, a los collados caed sobre nosotros, sembrad justicia y cosecháis misericordia, roturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre nosotros la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 104. Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hicieron sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedad.
y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo, y Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el corazón de la relación de Dios con su pueblo, que las lecturas de esta semana nos están invitando a contemplar, hay una elección vivificante. Dios nos elige para salvarnos. A veces dicha elección nos sitúa en primera línea de combate, al frente de nuestra familia, de nuestra comunidad. Otras nos deja en un plano más discreto, en el que ir caminando poco a poco con el Señor a donde Él quiera conducirnos. Pero siempre nos llama eterno donde estemos para recrear el vínculo de amor que nos une a Él y que nos salva. Las lecturas de este día dibujan para nosotros dos paisajes distintos con un horizonte común. El Evangelio de Mateo relata sucintamente la elección de los 12, esa mirada singular de Jesús sobre algunos de sus amigos que los convirtió en partícipes de su vida y misión. También lo referente al pastoreo del pueblo de Dios, en el mejor sentido de esa expresión. Se trata de un momento primaveral y expansivo en la historia del discipulado. La profecía de Oseas, por su parte, describe un panorama muy distinto, mucho más decadente y oscuro. Israel era una viña frondosa y daba fruto, pero ahora cardos y abrojos crecen sobre sus altares. ¿Qué hacer cuando el seguimiento del Señor se vuelve amargo por nuestra propia caída o por las caídas ajenas? ¿Acaso entonces decae la elección de Dios sobre nosotros? En absoluto, su llamada nunca se retira, aunque a veces para vivirla haya que retirarse un poco. Esto es precisamente lo que, con una gran belleza y mayor paciencia, Yahvé pide a su pueblo cuando entiende que tiene el corazón dividido y arrasado. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Roturad un campo que es el tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. A veces por su gracia el Señor nos elige para ser, en un momento dado, pregoneros y abanderados de su reino como los 12. Sin embargo, son mucho más las ocasiones en que nos llama sencillamente para sembrar y aguardar, para trabajar y orar, para estar pacientemente a la escucha de su palabra y a la espera de su misericordia. Sea cual sea hoy nuestro discipulado y nuestra misión, busquemos el rostro amoroso del Señor, que su elección sobre nosotros no sea nunca en vano. Queridos hermanos, esta realidad de pandemia que estamos viviendo, esta cuarentena y este confinamiento, si nosotros tenemos esa confianza plena en el Señor, si no tenemos nuestro corazón dividido, en algún momento puesta en Dios y en otro momento puesto en las cosas del mundo, si tenemos esa unidad, nada nos tiene que preocupar, porque tenemos la claridad de que Dios es nuestro Salvador, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro Creador y que Él no nos va a dejar tirados. Entonces mira lo importante que es tener la unidad en el Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios pronuncien siempre la unidad en el Señor. Que no haya discrepancia,
ni entre lo que pienso, ni entre lo que siento, ni en lo que hablo. Que haya una coherencia clara de esa confianza, de esa fe puesta en el Señor. Con facilidad nos pasa lo que el pueblo de Israel. Con facilidad. Por eso también la profecía también nos toca hoy a nosotros. ¿Tienes tu corazón dividido? Revisa. Mira a ver qué te está quitando esa fuerza para poder confiar plenamente en el Señor. Hermanos, démosle gracias al Señor por esta historia que nos ha tocado vivir. Démosle gracias al Señor por esta experiencia que nos está madurando, que nos está concientizando, que nos está permitiendo tener un corazón nuevo, una mente nueva, para poder vivir y disfrutar el cielo nuevo y la tierra nueva. Hermanos, escuchemos la palabra, escuchemos al Señor. No le hagamos más trueque al Señor, no. Vamos con Él, vamos hacia Él. Escuchémoslo, atendámosle, respondámosle. No seamos mezquinos con el Señor. Por eso tenemos también esa ayuda en este mes de julio de Nuestra Señora del Carmen. Acudamos también a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación del Carmen, que nos ayude, que nos dé un empujoncito para fortalecer nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Y que ella también nos libre de tantos peligros que hay en este mundo. Pidámosle al Señor que nos ayude a salir adelante con toda esta realidad, que la Santísima Virgen nunca aparte su mirada de nosotros, que nunca aparte su dulce mirada de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Un feliz día.